Saludos cordiales, estimados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 21ª lección es Los profetas excomulgados. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Ezequiel capítulo 13, versículo 9. La versión del cual voy a leer es la de Reina Valera revisada, edición 1960. Estará mi manto contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. El Dios Yahvé posee muchas particularidades, pero lo que más sobresale en su conducta es la facilidad de hacer promesas sin pensar en lo que promete ni a quién promete, y por supuesto, nunca cumplirlas. Los ideólogos del Dios Yahvé, al elaborar sus oráculos y las supuestas intervenciones, no se tomaron la molestia de hacer coincidir sus palabras para que sean mínimamente coherentes. Y en ese descuido crearon a un Dios contradictorio, a un Dios con trastornos de ánimo, a un Dios vengativo que persigue a su propio pueblo, a un Dios que dice que ama a su gente y le destruye, a un Dios lleno de odio que amenaza y que maldice. Los creadores del Dios Yahvé y autores de su palabra no tuvieron tal cuidado, porque a nadie le importaba, ya que los únicos que sabían leer eran los miembros de la élite sacerdotal. Así que los sacerdotes decían cualquier cosa al pueblo pobre, analfabeto y supersticioso, porque para el régimen religioso, cuanto menos preparado estaba el pueblo, era mucho más fácil manejar el rebaño, haciéndoles creer que era gente santa, rescatada por un Dios poderoso bastante celoso, y si no obedecen a todos sus caprichos, serán muertos a pedradas. Porque ese Dios los ama demasiado, que prefiere ver a su pueblo muerto que descarriado. En resumen, es un Dios esquizofrénico creado por los astutos, ávaros y desalmados sacerdotes de Yahvé. Lo llamativo es que el Dios Yahvé, aunque se queja de sus sacerdotes y profetas, nunca intervino para limpiar su casa, su templo, su cueva de ladrones, lo que indica a las claras que se identificaba plenamente con esa clase de gente y estaba a gusto en medio de ellos. Cuando los sacerdotes metieron a los dioses más cotizados del momento, Yahvé quedó quieto y mudo allí donde lo depositaron, igual que sus colegas, los otros dioses cananeos. A base de cuentos piadosos, los sacerdotes de Yahvé forjaron un reino de sacerdotes y se enriquecieron con la marca divinizada del Dios Yahvé. Los sacerdotes se hicieron poderosos al invocar ese nombre mágico, mientras nombraban jueces, fiscales, políticos, escribas, profetas, etc. Todo eso con el fin de dominar al pueblo pobre y analfabeto y vivir a costas de los más débiles, explotando la buena fe de la gente durante más de un milenio. Así tenemos al Dios promesero Yahvé, a quien no se le puede ni se debe tomar en serio por su personalidad múltiple, su inestabilidad emocional y sus mensajes incoherentes. Yahvé es un Dios con muchos defectos de fabricación que nunca pudo ni podrá ser corregido. En ese talante cambiante, a través del profeta Ezequiel, Yahvé se pronuncia: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. El Dios Yahvé de nuevo está en conflicto con sus profetas y siempre por la misma causa, porque son unos mensajeros mentirosos. Es el mismo carácter que el Dios Yahvé, por eso le odia, porque le sirve de espejo, donde el ente espiritual se ve a sí mismo y no se aguanta. El Dios Yahvé tuvo problemas con sus mensajeros siempre. O no es suficientemente clara su voz,
o no sabe comunicar sus ideas, o no maneja bien el hebreo, o realmente no existe y es solo un espejismo. En cuanto a sus profetas, deben ser tan malos receptores que todo el tiempo le entienden de manera errada. No le adivinan la mente y entonces mienten. Lo llamativo es que a las profecías de otros dioses, de Baal, del dios El, el dios de Israel y de Jesús, la diosa Astarte, etcétera, ninguno de esos dioses se quejaron de sus profetas. Y conste que la mayoría de ellos fueron los mismos profetas de Yahvé. Conclusión, el dios Yahvé es un dios malísimo para el servicio de mensajería. Y quizá para que no hable y diga tonterías, le llenaban de humo su cuarto sagrado, quemando incienso de día y de noche, o le hacían oler la grasa de los animales sacrificados para que no dijera nada y se rindiera en los brazos de Morfeo. Está demostrado que Yahvé en silencio hasta parece una deidad, pero cuando habla se parece al calcetín porque abre la boca y mete la pata. Así que Yahvé o es un pésimo Dios que ni conoce el futuro, o sus profetas son tan malos receptores de las vibraciones celestiales, o ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que nadie conoce el futuro, ni el Dios Yahvé ni sus adivinos. Por eso el pueblo fue de fracaso en fracaso. Pero lo interesante es que los adivinadores mentirosos fueron elegidos y ungidos por el Dios Yahvé. Y ahora dice que su mano estará contra ellos porque adivinan mentira. Eso de mi mano está contra ellos es pura retórica divina, porque el Dios Yahvé ni habla ni actúa, sino sus profetas, quienes dicen lo que creen que estaría pensando el Dios Yahvé. En esto consiste el truco, el engaño, la farsa del profetismo. Así que el Dios Yahvé, impotente de revelar tan solo una verdad a su pueblo, llama a sus representantes de adivinos mentirosos. Acto seguido, declara una sentencia divina, que no estarán en la congregación de mi pueblo. Seguro que los profetas mentirosos no pudieron dormir al enterarse de esta disposición, puesto que el mismo Ezequiel viene de la misma escuela, del profetismo político religioso mentiroso. Por otro lado, nadie tenía la estatura moral para acusar al compañero profeta, sabiendo que fueron entrenados para engañar al pueblo en el nombre del Dios Yahvé. Los únicos que poseían el poder de excomulgar a un profeta era la élite sacerdotal, y de hecho lo hicieron con Jeremías, con Isaías y otros tantos profetas disidentes. Así que esta amenaza no es del Dios mudo Yahvé, sino de sus sacerdotes dictadores. Otra amenaza efectuada en el nombre del Dios de la caja mágica es que ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Los únicos que tienen el registro de la historia política o religiosa de Judá son los escribas al servicio de la élite sacerdotal. Son ellos los que escriben la historia del pueblo elegido, que en realidad es la historia de los sacerdotes, y lo hacen de acuerdo con sus intereses, poniendo como héroes a hombres sanguinarios como David, y como si fuera el ogro al rey Manasés, el mejor monarca de todos los tiempos y el que más progreso trajo gracias al comercio internacional. Esto no deja de ser una burda amenaza, porque el nombre de los profetas oficiales nunca apareció en los registros. Son elementos de consumo sacerdotal, viles y despreciables, y por ende, profetas descartables. Los que sí entraron al salón de la fama del profetismo fueron los profetas disidentes, el grupo antagonista que escribió la historia mucho más creíble que la versión del grupo oficialista y dictatorial. El profeta Ezequiel escribe estando en Judá y sabe que los profetas mentirosos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Por eso expresa su deseo más profundo, que ni a la tierra de Israel volverán. Para el profeta Ezequiel, los profetas mentirosos estaban en la corte real y sacerdotal,
Eran los profesionales del engaño político-religioso y ahora prisioneros en Babilonia. Así que don Ezequiel se alegra diciendo, aquí no vamos a escribir el nombre de ellos y morirán en Babilonia porque a esta tierra no volverán. Cuando todos estos caprichos triviales de Ezequiel se cumplan, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Lo cierto es que no se cumplió, porque los mentirosos se multiplicaron en Babilonia y de la religión persa, los profetas mentirosos trajeron para su doctrina el mesianismo, el paraíso, los ángeles guardianes o querubines, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el cielo y el infierno, el juicio final, el satanismo y una cantidad de representaciones sagradas. Estos profetas mentirosos, bajo la batuta del escriba Esdras, vinieron a decirle al pueblo empobrecido y entre los escombros que Yahvé anduvo con ellos por allá, enseñándoles muchas cosas nuevas. Así, los escribas mentirosos de Yahvé que estuvieron en Persia, la religión del zoroastrismo, la transformaron en el judaísmo y luego pasó al cristianismo. Así que don Ezequiel se equivocó demasiado grande y ahora ya todos saben que Jehová no es el Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz no habiendo paz, y uno edifica la pared y he aquí que los otros la recubrían en lodo suelto o con lodo suelto. Yahvé sabía que paz no había, porque es un Dios de guerra que odia la paz. Yahvé es un Dios del caos, de confusión, de muerte, de odio, de venganza, pero nunca, nunca de paz. Por eso le irrita que algún profeta hable de paz. Lo vuelve loco, o quizá un poco más de lo que siempre estuvo. Muy bien, termino con la observación del poeta italiano Pietro Metastasio. Usar de venganza con el más fuerte es locura, con el igual es peligroso y con el inferior es vileza. Reitero, usar de venganza con el más fuerte es locura, con el igual es peligroso y con el inferior es vileza. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.